para lograr sus propósitos con sagacidad y con engaño. Característica número 23, hará prosperar el engaño en su mano. Característica 24, en su corazón se engrandecerá. Y característica 25, durará hasta el fin. Será cortado, mas no por mano humana. Muy bien, aquí hemos visto las 25 características del cuerno pequeño. Vamos entonces a ver el cumplimiento en la historia. Nosotros dijimos que el Imperio Romano fue un imperio pagano, pero que se transformó en un imperio cristiano. Cuando Constantino el Grande se convirtió al cristianismo, él trasladó su capital de Roma a Constantinopla y dejó el trono que habían ocupado los emperadores romanos, se lo dejó al obispo de Roma. Como él hecho cristiano, le dio el poder y la autoridad para gobernar en Roma al obispo de Roma. Hasta ese entonces el obispo había sido un líder religioso, pero de ahí en adelante se transforma en un líder también político, un gobierno. Eventualmente, para poder gobernar el obispo de Roma, tuvo que arrancar a 3 cuernos. Y vamos a ver esto en la historia. El Imperio Romano había sido dividido en 10 partes, la invasión de las tribus bárbaras. Esas tribus que formaron los países de Europa, esas tribus se sujetaron al gobierno de Roma con excepción de 3. Hubo 3 tribus que no quisieron respetar al obispo de Roma, porque no eran tribus cristianas católicas, eran arrianas. Arrianas eran seguidoras de un obispo que se había rebelado contra Roma. Ese obispo se llamaba Arrio. Y estas 3 tribus arrianas no respetaban al obispo de Roma. Por eso se consiguió el obispo de Roma quien destruyera a estas 3 tribus. La primera que fue destruida fue la tribu de los vándalos. La segunda que fue destruida fue la tribu de los érulos. Y finalmente la tercera fue la tribu de los ostrogodos. El último rey que estaba sentado en Roma porque gobernaba esa parte de Italia, era el rey de los ostrogodos. Y los ejércitos católicos de Belisario tomaron prisionero y finalmente mataron al rey de los ostrogodos. Y así el obispo de Roma fue coronado como cabeza de toda Europa en el año 538. Arrancó 3 cuernos para salir, para llegar a ser cabeza de todo el sacro imperio romano cristiano. De ahí en adelante fue llamado sumo pontífice. Era el título que antes usaban los emperadores romanos. Augusto César, Julio César, Tiberio César, todos los emperadores romanos se hacían llamar sumos pontífices. Este título venía de la antigua Babilonia. Los persas lo usaron, los griegos lo usaron y finalmente los romanos, los emperadores romanos, pero ahora el obispo de Roma se hace llamar sumo pontífice. Saben que fue coronado con una triple corona. La tiara papal
Es una corona arriba de otra corona y arriba de otra corona. Son 3 coronas. Esas 3 coronas con las cuales fue coronado el obispo de Roma representan las 3 naciones que fueron cortadas, que fueron arrancadas para que pudiera surgir. ¿Y en qué año les dije que fue coronado en Roma como cabeza de todo el Sacro Imperio Romano Cristiano? ¿En qué año? En el 538. Acuérdense de esa fecha, 538. Ya en el año 533, el emperador romano, cuya capital estaba en Constantinopla, el emperador Justiniano, había dado el decreto imperial de que todas las naciones de Europa tenían que respetar al obispo de Roma, tenían que sujetarse a él y tenían que obedecerle. Y le había dado no solamente el poder de reinar en toda Europa, sino también el poder de perseguir a los que se le opusieran, de matar a los herejes y de destruir a todos los que no obedecieran sus órdenes. Ese decreto imperial fue dado por Justiniano el Grande, emperador romano de Oriente, haciendo del Papa de Roma cabeza de todo el imperio romano de Occidente y dándole el poder para gobernar y perseguir a los herejes. Año 533, pero el Papa no se pudo sentar en el trono porque todavía en Roma había un rey, que era el rey de los ostrogodos. Cuando se arrancan a los ostrogodos, ahora el Papa se sienta en Roma. Y hermanos, comienza lo que se conoce como el dominio papal de Europa. También esta época se conoce como la Edad Media, el dominio de la Iglesia en toda Europa. La Iglesia Católica y el Papa de Roma toman el poder de toda Europa y todas las naciones de Europa le estaban sujetas. Él era el que coronaba a los reyes, eran todos reyes católicos. El Papa les ponía su corona, él los declaraba reyes. Y si le eran leales, se mantenían en el trono. Si no le obedecían, los quitaba y ponía otro rey que le obedeciera. Por 1260 años, el obispo de Roma gobernó en toda Europa como cabeza suprema de las naciones de Europa. Ahora, ¿qué más? Según una de las características, este poder iba a perseguir a los santos del Altísimo. Escuchen ahora, porque el obispo de Roma desató la persecución contra los así llamados herejes. Se les llamaba herejes a todos los que no aceptaban ser sumisos y obedientes al obispo de Roma. Hubo pueblos enteros en Europa que no se sometieron. Por ejemplo, los valdenses, los cátaros, los albigenses, los moravos, los husitas, los lolardos, los hugonotes. Estoy mencionando cantidad de pueblos enteros, tribus que no aceptaron estar bajo el control de Roma. Por ejemplo, los hugonotes estuvieron en Francia, los valdenses al norte de Italia y en Suiza y en Francia. Los husitas y los moravos en lo que ahora se conoce como Checoslovaquia, antes se conocía esa nación como Moravia. Los lolardos en Inglaterra, en toda Europa hubo pueblos que no se les sujetaron.
y el Papa de Roma desató una persecución contra ellos. Finalmente esa persecución fue tan terrible que se transformó en lo que se conoce como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición persiguió no solo en Europa, sino también en América. No sé cuántos de ustedes recuerdan que hace unos años atrás, Juan Pablo II, en el año 2000, el año del jubileo, pidió perdón en nombre de la Iglesia por las atrocidades y los pecados cometidos por la Iglesia al perseguir y al matar a tanta gente, así llamado hereje. La Iglesia Católica mandó a matar a millones a lo largo de la historia de cristianos simplemente porque no se sujetaban al obispo de Roma, porque creían que la Biblia era su credo y no el credo de Roma, porque creían que Cristo era cabeza de la Iglesia y no un hombre en esta tierra. Los mandaban a matar porque no obedecían las órdenes papales, porque estudiaban la Biblia en lugar de los decretos del Papa, porque creían en el bautismo para la salvación y no en el bautismo de los niños recién nacidos, porque no adoraban imágenes, no adoraban las imágenes de los santos, no se postraban delante del Papa, no le besaban el anillo. Todos estos fueron declarados herejes. Por ejemplo, los husitas fueron mandados a matar y más de 1 millón de cristianos murieron en Checoslovaquia porque ellos seguían las enseñanzas de 2 sacerdotes católicos que habían enseñado al pueblo a creer en la Biblia y creían que el bautismo tenía que ser por inmersión y no echándole agua bendita, que tenían que ser de niños, no, sino de adultos. Niños no podían entender el evangelio, no podían arrepentirse. También estos sacerdotes católicos que se habían apartado de Roma le enseñaban al pueblo que la Biblia decía que para ser salvo hay que creer en Cristo y no en el Papa, que hay que confesar los pecados no a un hombre, no a un sacerdote, sino directamente a Dios, y que cuando uno toma la Eucaristía, la Santa Cena, debe tomar tanto el pan, la hostia, como el vino para ser salvo. Eso lo enseña el Señor Jesús. Todos estos fueron declarados herejes y fueron muertos. Y así se cumplió la profecía que el cuerno pequeño se levantaría y perseguiría a los santos del Altísimo. Ahora vamos a ver una característica más. Dice que este poder hablaría palabras contra el Dios Altísimo, blasfemias contra Dios. Y vamos a ver qué cosa es blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque este poder hablaría palabras contra Dios, palabras contra el Dios Altísimo. ¿Cuáles son esas palabras que habló contra el Dios Altísimo? ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? San Juan capítulo 10, versículo 30 en adelante, dice así: el Padre y yo uno somos, dijo el Señor Jesús. San Juan 10, versículo 30. El Padre y yo uno somos. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Y él les dijo: ¿por qué me apedreáis? Y ellos dijeron: por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿te haces qué? Te haces Dios. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios, pero cualquier otro que no siendo hombre, que siendo hombre se hace igual a Dios, la Biblia dice que es un ¿qué? Un blasfemo. Según la Biblia, este cuerno pequeño, este poder romano, iba a hablar palabras contra Dios y blasfemia. Vamos ahora a leer en la Enciclopedia Católica, bajo el artículo Papa, lo que la misma enciclopedia dice con respecto al Papa. Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca, volumen 2, página 26. El Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo, porque Él es el único que legítimamente es ¿qué? Es santo. Ahora, mis amigos, esto que acabamos de leer literalmente es una blasfemia, porque la Biblia le llama santo a Dios. Él es el único que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué más sigue diciendo la enciclopedia? Veamos. No, esta no, la que sigue de la otra. Vamos a irlas poniendo seguiditas, una tras la otra. Gracias. Hemos visto que blasfemia es alguien que siendo hombre se hace igual a Dios. Y según la Enciclopedia Católica, el Papa es el vicario de Cristo. Ahora, quiero que me presten atención antes de que sigamos leyendo allí la cita, porque yo les voy a mostrar 3 blasfemias. En primer lugar, se le llama al obispo de Roma el Santo Padre. Así es como le llaman en todas partes del mundo los católicos. ¿Cómo le llaman? Santo Padre. Santo Padre. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es el único que se le puede llamar el Santo Padre? Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 23 y versículo 9. Mateo 23, 9. Y estas son palabras del Señor Jesús. No llaméis Padre a ninguno o a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Así que Jesús nos dice que no debemos llamarle Padre a ninguno en esta tierra. Obviamente no está hablando de nuestro papá físico. Está hablando de los líderes espirituales religiosos que no se les debe llamar padre, porque el único que es padre es ¿quién? Dios. Sin embargo, el obispo de Roma se hace llamar no solamente padre, sino Santo Padre. La Biblia dice que santo, santo, santo es Jehová
de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el Santo. Así que primero le roba, le usurpa el título que le pertenece solo a Dios Padre. En segundo lugar, se hace llamar Sumo Pontífice. Ese es un título blasfemo que se robó el rey de Babilonia, el primer rey de Babilonia, porque ese título solo le pertenece a Cristo. Pueden leer en Hebreos capítulo 8 y versículo 1 y 2. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es este: que tenemos tal sumo pontífice, el cual se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es el que se sentó a la diestra de Dios como sumo pontífice? ¿Quién es? Cristo. Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo pontífice. ¿Podrías poner el versículo de Hebreos 4, versículo 14? Muchas gracias. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es el pontífice que está a la diestra de Dios? Jesucristo. Sin embargo, el obispo de Roma se hace llamar sumo pontífice. Ese es un título que le pertenece solamente ¿a quién? A Cristo. Y en tercer lugar, se hace llamar el vicario del Hijo de Dios, el vicario de Cristo. La palabra vicario en español quiere decir el representante de. Vicario de Cristo quiere decir el representante de Cristo. Y el Señor Jesús nos dice que Él dejó un representante en esta tierra, pero no es el obispo de Roma. Dice: no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, San Juan 14, 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es a quien el Señor Jesús dejó como su representante en esta tierra? Al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y dice en el versículo, en el capítulo 15 y en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús. Él es el que atestigua acerca de Cristo. San Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
el Espíritu Santo es el representante de Cristo en esta tierra. Él es el quien nos enseña toda la verdad. Sin embargo, el obispo de Roma ha tomado el título de representante vicario de Cristo en la tierra, y él es el maestro de los fieles, el que enseña la verdad, y dice que él es infalible, que no puede errar en doctrina, porque él es el que enseña la verdad como representante de Cristo. Esa es una blasfemia, es quitarle el lugar y la posición del Espíritu Santo. Repito, triple blasfemia. Primero, usurpó el título de Dios Padre, se hace llamar Santo Padre. En segundo lugar, usurpó el título de Cristo, se hace llamar Sumo Pontífice. Y en tercer lugar, usurpó el título del Espíritu Santo, se hace llamar el vicario o representante de Cristo. Ahora, según lo que vimos en Daniel, no solamente iba a hablar palabras contra Dios, también se iba a exaltar como si fuera Dios y se iba a levantar aún contra el ejército del cielo, contra los ángeles. Vamos a seguir leyendo ahora en la Enciclopedia Católica lo que dice con respecto al Papa. El Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles, Rey de reyes y Señor de señores, por eso ostenta triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque él es el único que legítimamente es santo. El Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre. Él es el vicario de Dios en la tierra. Es como el mismo Dios, el representante, el vicario de Dios aquí en la tierra. Ya el profeta Daniel dijo que iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo y blasfemias. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Enciclopedia Católica, artículo Papa, volumen 2, página 26. Miren lo que sigue. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. ¿Qué dice la palabra de Dios a todo esto? ¿Por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Quién es? Dios. No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. Ahora sigamos leyendo. ¿Qué más? El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Saben ustedes que este es un título que le pertenece solo a quién? A Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Alabado sea el nombre de Cristo. El único que merece ser adorado como Rey de